Hay algo que la mayoría de las personas nunca se atreve a admitir en voz alta, que hay momentos en la vida donde sientes que algo dentro de ti está tratando de decirte algo. No con palabras, no con señales obvias, sino con una sensación. Una que no puedes explicar del todo, pero que tampoco puedes ignorar por completo. Una especie de susurro interno que aparece justo cuando estás más callado, justo cuando dejas de correr por un momento y te permite sentir lo que realmente está pasando dentro de ti. Carl Jung pasó décadas estudiando ese susurro. Lo llamó de muchas formas a lo largo de su vida. Pero en esencia, siempre hablaba de lo mismo, que existe dentro de cada ser humano una inteligencia más profunda que la mente consciente. Una parte de ti que no necesita que la convenzas, que no necesita pruebas, que no necesita que todo tenga sentido lógico para saber que algo está cambiando. Y esa parte, ese núcleo más profundo de tu ser, es la que te trajo hasta aquí. No llegaste a este momento por accidente. Eso puede sonar como algo que has escuchado antes, algo que se dice por decir. Pero detente un instante y piénsalo de verdad. ¿Cuántas veces en tu vida has llegado a algo en el momento exacto en que lo necesitabas, sin haberlo planeado? ¿Cuántas veces una conversación, una palabra, una idea apareció justo cuando estabas buscando algo que ni siquiera sabías cómo nombrar? Jung tenía una palabra para eso: sincronicidad. Y no la usaba como metáfora poética. La usaba como concepto psicológico serio, como descripción de algo que observó repetidamente en sus pacientes, en sus propias experiencias, en el estudio profundo de la mente humana. La sincronicidad no es superstición, no es magia. Es el reconocimiento de que hay patrones en la vida que van más allá de lo que podemos controlar conscientemente, que el universo, o si prefieres llamarlo de otra forma, la totalidad de lo que eres, incluyendo todo lo que no ves de ti mismo, está constantemente tratando de comunicarse contigo. No a gritos, no interrumpiendo tu vida de forma dramática, sino a través de coincidencias que se sienten demasiado precisas para ser aleatorias. A través de ese libro que cae de un estante y abre justo la página que necesitabas leer. A través de esa persona que aparece en el momento exacto en que estabas a punto de rendirte. A través de ese pensamiento que llega en silencio, en medio de la noche, con una claridad que no puedes fabricar. Y si últimamente has estado sintiendo algo parecido a eso, si has tenido la sensación de que algo está cambiando dentro de ti aunque todavía no puedas ver qué, entonces necesitas entender lo que Jung entendió después de años de trabajo con el alma humana. Antes de que cualquier transformación verdadera ocurra en el exterior, algo primero tiene que moverse en el interior. Y ese movimiento interior casi nunca se siente cómodo al principio. Jung lo describía como el proceso de individuación. Un camino que no todos recorren, no porque no puedan, sino porque requiere algo que muy pocos están dispuestos a hacer: mirar hacia adentro sin escapar de lo que encuentran. Requiere sentarse con la incomodidad. Requiere reconocer que hay partes de ti que no conoces todavía, partes que has enterrado, ignorado, o simplemente nunca te has dado permiso de explorar. Y requiere confiar, incluso en la oscuridad, incluso cuando no tienes claridad, incluso cuando todo parece estar cayéndose a pedazos. Porque eso es lo que nadie te dice sobre los momentos de quiebre, que muchas veces no son el fin de algo, son el inicio de algo más profundo. Son la señal de que una versión más antigua de ti ya no tiene espacio suficiente para contenerte, que estás creciendo hacia algo que todavía no tiene nombre, pero que ya existe dentro de ti esperando ser reconocido. Piensa en tu propia historia por un momento. Piensa en las veces que algo que creías que era tu fundamento desapareció. Un trabajo que pensabas que definiría tu futuro. Una relación a la que le diste todo. Una versión de ti mismo en la que creías completamente. Y recuerda lo que sentiste cuando eso se fue. El vacío. La confusión. Esa sensación de que el suelo debajo de tus pies ya no era sólido. Pero también recuerda lo que vino después. No inmediatamente. No sin dolor. Pero eventualmente. Como lo que quedó cuando todo eso se fue resultó ser más real, más tuyo, más auténtico que lo que habías perdido. Jung lo explicaba de esta manera: la psique, esa totalidad de lo que eres, consciente e inconsciente, siempre está moviéndose hacia la integridad. No hacia la perfección, sino hacia la totalidad. Hacia una versión de ti que incluye tanto tu luz como tu sombra, tanto lo que muestras al mundo como lo que has guardado en silencio durante años. Y ese movimiento hacia la totalidad a veces requiere que lo que ya no encaja sea removido. No como castigo, no como fracaso, sino como parte de un proceso que tiene una dirección, aunque tú no siempre puedas verla desde donde estás parado. Y aquí es donde las señales se vuelven importantes. Porque el universo, tu inconsciente más profundo, la vida misma, no te guía en silencio absoluto. Te habla, constantemente, a través de sueños que se sienten demasiado reales para olvidarlos.
A través de patrones que se repiten en tu vida una y otra vez hasta que los reconoces. A través de personas que aparecen reflejando exactamente lo que necesitas ver de ti mismo. A través de momentos de quietud donde de repente algo dentro de ti sabe, sin poder explicar cómo, que algo tiene que cambiar. La pregunta no es si el universo te está hablando. La pregunta es si tú estás escuchando. Y más importante aún, si estás dispuesto a escuchar incluso cuando lo que escuchas no es lo que esperabas. Porque Jung fue muy claro en algo. El camino hacia quien realmente eres no siempre va en la dirección que tú habías planeado. A veces va exactamente en la dirección contraria. A veces te lleva a través de lo que más temes. A veces te pide que sueltes lo que más has querido controlar. Pero siempre, invariablemente, te lleva hacia algo más verdadero. Hacia algo más profundo. Hacia una versión de ti que no necesita fingir, que no necesita esconderse, que no necesita vivir la vida de alguien más para sentir que tiene valor. Y si algo en estas palabras está resonando contigo en este momento, si hay una parte de ti que está reconociendo algo en lo que acabas de escuchar, quiero que sepas esto, eso no es casualidad. Eso es exactamente de lo que Jung hablaba. Esa es la voz de algo dentro de ti que ya sabe lo que tú todavía estás aprendiendo a aceptar. Que estás en medio de algo importante. Que lo que sientes, aunque no lo puedas nombrar del todo, es real. Y que este momento, este preciso instante en que algo dentro de ti está prestando atención, puede ser el punto de partida de algo que cambie la dirección de todo. Hay algo que Jung observó en casi todos sus pacientes en algún punto del proceso terapéutico. Un momento específico. Un instante en que la persona dejaba de hablar sobre su vida y comenzaba, por primera vez, a realmente sentirla. No a analizarla. No a explicarla. No a justificarla. Sino a sentirla. Y en ese momento, algo cambiaba. No afuera. No todavía. Pero adentro. En ese espacio silencioso donde las transformaciones verdaderas siempre comienzan, algo se movía. Ese momento casi nunca llegaba cuando la persona estaba cómoda. Casi nunca llegaba cuando todo iba bien, cuando la vida seguía su curso predecible, cuando las rutinas funcionaban como se esperaba. Llegaba en los momentos de quiebre. En los momentos donde la vida dejaba de tener el mismo sentido que tenía antes. Donde las respuestas que antes funcionaban ya no alcanzaban para callar las preguntas que estaban surgiendo desde adentro. Y si ahora mismo estás en uno de esos momentos, si hay algo en tu vida que sientes que ya no encaja, algo que no puedes seguir ignorando aunque hayas intentado hacerlo durante mucho tiempo, entonces lo que Jung descubrió puede cambiar completamente la forma en que ves lo que estás viviendo. Porque la mayoría de las personas, cuando sienten que algo no está bien, buscan la solución afuera. Cambian de trabajo, terminan relaciones, se mudan de ciudad, se distraen con actividades, con ruido, con movimiento constante. Hacen todo lo posible para no tener que quedarse quietas con lo que están sintiendo. Y Jung entendía eso. No lo juzgaba. Pero sabía que esa estrategia tiene un límite. Que llega un punto en que el ruido externo ya no es suficiente para silenciar lo que está hablando desde adentro. Y cuando ese punto llega, cuando ya no puedes escapar hacia afuera, la única dirección que queda es hacia adentro. Jung llamaba a esto el llamado del self. No el ego, no la personalidad que construiste para funcionar en el mundo, sino el self con mayúscula, esa totalidad más profunda de lo que eres, esa parte de ti que existe más allá de los roles que juegas, más allá de las expectativas que cumples, más allá de la imagen que mantienes frente a los demás. El self que sabe quién eres cuando nadie está mirando. El self que recuerda lo que olvidaste de ti mismo en el proceso de adaptarte al mundo. Y ese self no grita, no exige, no te interrumpe violentamente, pero tampoco se rinde. Sigue hablando, sigue enviando señales, sigue creando situaciones que te invitan, o a veces te obligan, a prestarle atención. A través de sueños que se repiten. A través de patrones que aparecen una y otra vez en tus relaciones. A través de esa sensación persistente de que hay algo más, algo que todavía no has encontrado, algo que estás buscando sin saber exactamente qué es. Esa búsqueda no es un síntoma de que algo está mal contigo. Es una señal de que estás vivo de una manera que va más allá de simplemente existir. Es la señal de alguien que está siendo llamado hacia algo más profundo. Y la forma en que respondas a ese llamado, si lo ignoras o si te permites seguirlo, determinará no solo lo que vives, sino quién te conviertes. Pero aquí es donde el camino se complica, porque seguir ese llamado interior casi siempre implica enfrentarse con algo que Jung llamó la sombra. Y la sombra no es algo oscuro en el sentido dramático de la palabra. No es malicia, no es maldad. Es simplemente todo lo que no te has permitido ser, todo lo que aprendiste a esconder para ser aceptado, para encajar, para cumplir con lo que otros esperaban de ti.
Todo lo que silenciaste porque en algún momento de tu vida aprendiste que mostrarlo era peligroso, inadecuado, o simplemente demasiado. Puede ser tu ira, que aprendiste a suprimir porque te enseñaron que sentirla era malo. Puede ser tu tristeza, que aprendiste a ocultar porque el mundo recompensaba la fortaleza y penalizaba la vulnerabilidad. Puede ser tu creatividad, tu intuición, tu necesidad de soledad, tu deseo de algo completamente diferente a la vida que estás viviendo. Todo eso que quedó guardado, que quedó en las sombras, sigue ahí. No desaparece. No se evaporó porque lo ignoraste. Simplemente se fue acumulando en ese espacio invisible dentro de ti, esperando el momento en que estuvieras listo para mirarlo. Y la razón por la que esto importa, la razón por la que Jung le dedicó tanto de su vida a entender la sombra, es porque lo que no reconoces en ti mismo no desaparece. Se proyecta. Empieza a aparecer afuera, en las personas que te irritan sin razón aparente, en los patrones que se repiten en tus relaciones, en las situaciones que parecen perseguirte sin importar cuánto intentes evitarlas. Lo que no miras adentro, termina encontrándote afuera, una y otra vez, hasta que te detienes, hasta que lo reconoces, hasta que te permites ver que lo que tanto te molesta del mundo exterior muchas veces es el reflejo de algo que todavía no has integrado en tu interior. Eso no es una acusación, es una invitación, una de las más poderosas que Jung ofrece a quienes están dispuestos a escucharla. Porque cuando comienzas a hacer ese trabajo, cuando empiezas a mirar tu propia sombra con honestidad y sin juicio, algo extraordinario sucede. Las cosas que antes te controlaban empiezan a perder su poder. Las reacciones automáticas comienzan a aflojarse. Los patrones que antes se repetían inevitablemente empiezan a cambiar. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la relación que tienes contigo mismo. Y ese cambio, ese trabajo silencioso e interno, es lo que el universo ha estado tratando de guiarte a hacer. No a través de grandes revelaciones dramáticas, no a través de eventos extraordinarios, sino a través de las pequeñas señales cotidianas que te invitan una y otra vez a mirarte más honestamente, a soltar lo que ya no eres, a recuperar lo que dejaste atrás en algún punto del camino. Porque hay algo que Jung entendió con una claridad que pocos han podido articular también: el sufrimiento humano más profundo no viene de las circunstancias externas, viene de la desconexión con uno mismo, de vivir una vida que no está alineada con quien realmente eres, de cargar con una identidad construida a partir de las expectativas de otros, del miedo al rechazo, de la necesidad de aprobación, y perder en ese proceso el contacto con algo esencial, algo que es únicamente tuyo y que nadie más puede darte ni quitarte. Y cuando esa desconexión llega a cierto punto, cuando el peso de vivir como alguien que no eres se vuelve insostenible, la psique busca una salida. No siempre de formas agradables. A veces a través de crisis. A veces a través de enfermedades. A veces a través de ese colapso de sentido que hace que te preguntes qué estás haciendo realmente con tu vida. Pero siempre, siempre, con una dirección. Siempre moviéndose hacia algo más auténtico, aunque el camino para llegar ahí pase por la incomodidad. Así que si en este momento estás en medio de algo difícil, si hay una parte de tu vida que está crujiendo o que ya no tiene el mismo peso que tenía antes, no te apresures a arreglarlo. No te apresures a cubrirlo con soluciones rápidas o con el primer escape que encuentres. Quédate un momento con lo que sientes. Pregúntate qué te está tratando de decir. Porque hay algo ahí, en ese malestar, en esa incomodidad, en esa sensación de que algo tiene que cambiar, que vale la pena escuchar. Y el universo, de la misma manera en que te trajo hasta aquí, también tiene la capacidad de llevarte exactamente hacia donde necesitas ir, si te permites confiar en el proceso. Existe un punto en el camino que casi nadie te advierte. Un punto donde ya has comenzado a despertar, donde ya no puedes volver a ser completamente la persona que eras antes, pero tampoco eres todavía la persona que estás llegando a ser. Un espacio intermedio donde nada se siente completamente estable, donde las certezas antiguas ya no funcionan pero las nuevas todavía no han llegado para reemplazarlas. Jung lo conocía bien. Lo había vivido él mismo, y lo había observado en cientos de personas que se sentaron frente a él buscando respuestas. Y lo que descubrió en ese espacio intermedio fue algo que cambió completamente su forma de entender la transformación humana. Descubrió que ese lugar de incertidumbre, ese lugar que se siente tan incómodo, tan indefinido, tan difícil de sostener, no es un error en el camino. Es el camino. Es exactamente donde tiene que pasar algo antes de que pueda ocurrir cualquier cambio real y duradero. Es el espacio donde la vieja identidad se disuelve y la nueva todavía no ha tomado forma completamente. Y habitarlo, realmente habitarlo sin huir, sin apresurarse hacia la próxima certeza, es uno de los actos más valientes que un ser humano puede realizar. Porque la tendencia natural, la tendencia que casi todos seguimos cuando estamos en ese lugar,
Es buscar algo sólido a lo que aferrarnos lo antes posible. Queremos respuestas. Queremos claridad. Queremos saber qué viene después para poder prepararnos, para poder controlar el resultado, para no tener que quedarnos demasiado tiempo en esa incomodidad que se siente como estar suspendidos en el aire sin saber dónde va a estar el suelo cuando finalmente lleguemos. Pero Jung observó algo fascinante en las personas que lograban atravesar esa fase sin escapar de ella. Observó que quienes tenían el coraje de quedarse en la incertidumbre, de no apresurarse hacia la primera solución disponible, de permitirse no saber por un tiempo, eran precisamente quienes emergían del otro lado con una claridad más profunda, más genuina, más duradera que quienes buscaban resolver la incomodidad lo antes posible. No porque el sufrimiento fuera bueno en sí mismo, sino porque en ese espacio de no saber, algo más profundo que la mente consciente tenía la oportunidad de hablar. Y lo que decía, cuando finalmente se escuchaba, era mucho más verdadero que cualquier respuesta que el ego podría haber fabricado en su prisa por recuperar el control. Hay una imagen que Jung usaba con frecuencia para describir este proceso. La imagen de la oruga dentro del capullo. Porque lo que ocurre dentro de ese capullo no es simplemente un cambio gradual y ordenado. Es una disolución casi completa. La oruga literalmente se deshace en algo que no es ni oruga ni mariposa todavía. Es materia en transición. Es potencial puro sin forma definida. Y si pudieras abrir el capullo en ese momento intermedio, no encontrarías nada que reconocieras como el ser final que está emergiendo. Solo encontrarías el proceso mismo. Solo encontrarías el cambio en su forma más cruda y más difícil de sostener. Y sin embargo, de ese caos aparente, de esa disolución que desde afuera parece no tener ningún orden ni dirección, emerge algo completamente nuevo. Algo que nunca podría haber existido si la oruga hubiera decidido quedarse siendo oruga por miedo a lo que implicaba el capullo. Algo que requirió exactamente esa oscuridad, exactamente esa incertidumbre, exactamente esa fase donde todo lo conocido se deshizo, para poder llegar a ser. Y tú, si estás en un momento de tu vida donde sientes que algo en ti se está deshaciendo, donde las certezas que antes te sostenían ya no tienen el mismo peso, donde no sabes exactamente quién eres en este preciso instante del camino, escucha esto con atención, no estás perdiéndote. Estás transformándote. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque desde adentro del proceso sea casi imposible distinguirlas. Jung también hablaba de algo que llamaba la función trascendente, una capacidad que tiene la psique de crear puentes entre los opuestos internos, entre lo consciente y lo inconsciente, entre quien crees que eres y quien realmente eres, entre la vida que estás viviendo y la vida que estás siendo llamado a vivir. Y esa función no opera cuando estás en movimiento constante, no opera cuando estás huyendo del silencio, llenando cada momento de distracción, evitando a toda costa quedarte solo contigo mismo. Opera en la quietud. Opera en ese espacio que tanto miedo nos da, ese espacio donde no hay ruido externo que tape lo que está hablando desde adentro. Por eso los momentos que vivimos como crisis, como detenciones forzadas, como periodos donde la vida parece haberse pausado sin nuestro permiso, son frecuentemente los momentos donde más crecimiento real está ocurriendo. No porque el dolor sea la puerta obligatoria hacia el crecimiento, sino porque esos momentos de pausa forzada son los que nos dan lo que raramente nos damos voluntariamente: tiempo para escuchar, tiempo para sentir lo que hemos estado evitando sentir, tiempo para que lo que está debajo de la superficie finalmente llegue hasta arriba. Y cuando eso ocurre, cuando algo que has tenido guardado por mucho tiempo finalmente sube y te pide que lo mires, puede sentirse abrumador, puede sentirse como demasiado, puede despertar emociones que no sabes bien cómo manejar, recuerdos que creías haber superado, verdades sobre ti mismo que preferirías no tener que reconocer. Y en ese momento, la tentación más grande es la de cubrirlo de nuevo, de volver a guardarlo, de decirte a ti mismo que no es el momento, que ya lo procesarás después, que hay cosas más urgentes que atender. Pero Jung era muy claro en esto: lo que no se integra, regresa. No de la misma forma, no siempre de manera obvia, pero regresa. Se expresa a través del cuerpo. Se expresa a través de las relaciones. Se expresa a través de decisiones que tomamos sin entender completamente por qué las tomamos. Se expresa en ese sabotaje silencioso que nos aleja de lo que más deseamos justo cuando estamos a punto de alcanzarlo. Todo lo que no miramos adentro encuentra su camino hacia afuera, y cuando lo hace, ya no tenemos el mismo nivel de conciencia sobre lo que está ocurriendo. Ya no estamos en el lugar del observador. Estamos siendo arrastrados. Por eso el trabajo de mirarse adentro no es un lujo para cuando tengas tiempo y energía y todo esté tranquilo en tu vida. Es precisamente lo más urgente cuando sientes que nada está tranquilo. Porque es en esos momentos donde la psique está más activa, donde el inconsciente está más cerca de la superficie, donde las señales son más claras y más fáciles de reconocer si tienes la disposición de prestarles atención. Y las señales están ahí. Siempre han estado ahí.
En los sueños que te dejan con una sensación que dura todo el día sin que puedas explicar por qué. En las personas que aparecen en tu vida y activan reacciones en ti que no entiendes completamente. En los temas que se repiten en tus conversaciones, en tus pensamientos, en tus preocupaciones, como si algo dentro de ti estuviera intentando señalarte hacia algo que todavía no has querido ver del todo. En esa voz quieta que a veces, en los momentos más silenciosos, te dice algo que sabes que es verdad aunque no sepas todavía qué vas a hacer con esa verdad. El universo no te muestra estas cosas para abrumarte, te las muestra porque estás listo para verlas. No listo en el sentido de que ya tienes todas las respuestas. Listo en el sentido de que algo en ti ha madurado lo suficiente como para sostener lo que antes no podías sostener. Para ver lo que antes no podías ver. Para ser honesto contigo mismo de una manera que antes no te era posible. Y esa es exactamente la señal más importante de todas. No los números que se repiten. No las coincidencias externas. Sino esa capacidad creciente de mirarte a ti mismo con más honestidad, con más compasión, con menos necesidad de defender la imagen que tienes de ti mismo y más disposición a descubrir quién realmente eres debajo de todo eso. Llegar hasta aquí no es algo que todo el mundo hace. Y no me refiero solo a este momento, a este video, a estas palabras que estás escuchando ahora mismo. Me refiero al camino completo que te trajo hasta este punto de tu vida. Todo lo que tuviste que atravesar. Todo lo que tuviste que soltar. Todo lo que tuviste que mirar de frente cuando hubiera sido mucho más fácil mirar hacia otro lado. Eso tiene un peso. Tiene un valor que muchas veces no nos permitimos reconocer porque estamos demasiado ocupados mirando lo que todavía nos falta, lo que todavía no hemos logrado, lo que todavía no entendemos completamente. Pero Jung insistía en algo que hoy quiero que escuches con toda la atención que puedas reunir. El camino hacia quien realmente eres no es una línea recta. Nunca lo fue. Nunca lo será. Es una espiral. Una que a veces parece que te devuelve al mismo lugar donde ya estuviste, a los mismos miedos, a las mismas dudas, a las mismas preguntas que creías haber respondido. Pero si miras con más cuidado, si te permites ver más allá de la superficie, te darás cuenta de que no estás en el mismo lugar. Estás en el mismo tema, pero desde una altura diferente, desde una comprensión más profunda, desde una versión de ti que ya tiene más capacidad de sostener lo que antes te derrumbaba. Y eso, aunque no se sienta como un gran avance, aunque no se vea desde afuera como un logro espectacular, es exactamente lo que significa crecer de verdad. No hacia arriba en línea recta, sino hacia adentro, en espiral, cada vuelta llevándote un poco más cerca del centro de quien realmente eres. Jung dedicó la segunda mitad de su vida a entender qué ocurre cuando una persona finalmente se permite hacer ese viaje hacia el centro. Lo llamó individuación, y no lo describía como un destino al que se llega y donde todo se vuelve perfecto y sin conflicto. Lo describía como un proceso continuo de convertirse en uno mismo, de ir integrando, poco a poco, todas las partes que habías dejado fuera. La sombra que habías escondido. El niño interior que habías abandonado en algún punto del camino hacia la vida adulta. Los sueños que habías guardado en silencio porque el mundo te dijo que no eran prácticos. Las emociones que habías aprendido a suprimir porque nadie te enseñó a sostenerlas. Todo eso forma parte de ti. Todo eso quiere ser integrado. Y cuando comienzas a hacer ese trabajo de integración, cuando empiezas a recuperar las partes de ti mismo que habías dejado atrás, algo comienza a cambiar en la manera en que experimentas el mundo. Las cosas que antes te generaban reacciones automáticas e incontrolables empiezan a perder ese poder. Las situaciones que antes te sacaban completamente de tu centro comienzan a encontrarte más arraigado, más presente, más capaz de responder desde un lugar de elección en lugar de desde un lugar de reacción. No porque te hayas vuelto insensible, sino exactamente porque te has vuelto más sensible, pero de una manera diferente, más consciente, más conectado con lo que realmente sientes en lugar de con lo que crees que deberías sentir, más capaz de distinguir entre lo que es tuyo y lo que estás cargando de otros, más libre, en el sentido más profundo de esa palabra. Y aquí viene algo que quiero que te quedes grabado, algo que Jung expresó de diferentes maneras a lo largo de toda su obra, pero que en su esencia siempre decía lo mismo: la vida que estás buscando no está afuera esperando que la encuentres. Está adentro esperando que la reconozcas. Todo lo que deseas genuinamente, no lo que el mundo te dijo que debías desear, sino lo que tú en tu núcleo más profundo anhelas, ya existe dentro de ti como potencial. Como semilla. Como algo que solo necesita las condiciones correctas para comenzar a manifestarse. Y las condiciones correctas no son circunstancias externas perfectas. No son el trabajo ideal, la relación perfecta, el momento adecuado que nunca parece llegar. Las condiciones correctas son internas. Son la disposición a conocerte, la voluntad de mirar lo que has estado evitando, la decisión,
tomada una y otra vez aunque no siempre sea fácil, de elegir la autenticidad sobre la comodidad de seguir siendo quien se supone que debe ser. Porque el universo, y Jung lo entendía de una manera que pocos pensadores de su época estaban dispuestos a considerar, no es indiferente a lo que ocurre dentro de ti. Hay una correspondencia profunda entre el estado de tu mundo interior y lo que se manifiesta en tu mundo exterior. No de manera mágica ni instantánea, sino de una manera real, observable, que se vuelve más evidente cuanto más te permites prestarle atención. Cuando cambias tu relación contigo mismo, cambia la relación que tienes con todo lo demás. Cuando dejas de huir de lo que sientes, el mundo deja de necesitar enviarte situaciones que te fuercen a sentirlo. Cuando integras lo que habías rechazado de ti mismo, dejas de atraer relaciones y experiencias que vienen a mostrarte exactamente eso que rechazas. Cuando te permites ser completamente quien eres, sin disculpas, sin la necesidad constante de justificarte o de reducirte para encajar, algo en el universo responde a esa autenticidad de una manera que no siempre puedes predecir, pero que siempre puedes sentir. Las sincronicidades aumentan. Las puertas que parecían cerradas empiezan a abrirse. Las personas que necesitas aparecen en el momento exacto. Las oportunidades que antes no podías ver empiezan a volverse visibles. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste los ojos con los que lo miras. Y todo eso comienza en un solo lugar. En la decisión de tomarte en serio. No a tu ego, no a tu imagen, no a la versión de ti que performs para el mundo, sino a esa voz más profunda que llevas dentro. A ese conocimiento que a veces aparece en los momentos de mayor silencio. A esa sensación de que hay algo más, algo real, algo tuyo, que todavía no has tenido el coraje de perseguir completamente. Ese coraje no se construye de golpe. No llega un día en que de repente te despiertas completamente valiente y sin miedo. Se construye en pequeños actos de honestidad contigo mismo. En cada momento en que eliges escucharte en lugar de silenciarte. En cada vez que te permites sentir lo que realmente sientes en lugar de lo que se supone que deberías sentir. En cada decisión, por pequeña que sea, que viene de tu centro en lugar de venir del miedo a lo que otros puedan pensar. Jung vivió eso en carne propia. Tuvo momentos en su vida donde el camino que sentía que tenía que seguir no tenía el apoyo del mundo a su alrededor. Donde las personas más cercanas a él no entendían hacia dónde se estaba dirigiendo. Donde la soledad del proceso era real y pesada. Y sin embargo siguió. Siguió porque había aprendido algo que no podía desaprender, que traicionarse a uno mismo para obtener la aprobación del mundo exterior es el precio más caro que un ser humano puede pagar. Más caro que cualquier fracaso externo. Más costoso que cualquier rechazo. Porque cuando te traicionas a ti mismo de manera sostenida, pierdes algo que ningún éxito externo puede devolverte, el contacto con quien realmente eres. Y tú, que llegaste hasta aquí, que te permitiste escuchar todo esto, que en algún punto de estas palabras sentiste que algo resonaba con algo que ya sabías pero que tal vez no habías podido articular todavía, tú ya tienes algo que mucha gente pasa toda su vida buscando sin encontrar, la conciencia de que hay algo más profundo en ti que vale la pena conocer. Que el camino hacia adentro no es el camino del miedo, sino el camino de la libertad más real que existe. No necesitas tenerlo todo resuelto para comenzar. No necesitas entender completamente lo que está pasando dentro de ti para empezar a prestarle atención. Solo necesitas estar dispuesto. Dispuesto a quedarte un poco más en el silencio, a escuchar lo que la incomodidad te está tratando de decir, a confiar en que lo que sientes, aunque no lo puedas explicar del todo, tiene una dirección, y que esa dirección, si te permite seguirla, te llevará hacia algo más verdadero que cualquier cosa que hayas construido desde el miedo o desde la necesidad de aprobación. El universo te mostró esto hoy, no mañana, no en otro momento, hoy, en este instante exacto de tu vida. Y eso no ocurre por accidente. Ocurre porque algo en ti estaba listo para recibirlo. Porque algo en ti ya sabía que era el momento de escuchar más profundo, de mirar más adentro, de dar el siguiente paso hacia quien realmente viniste a ser. Así que antes de que sigas con tu día, antes de que el ruido del mundo vuelva a ocupar todo el espacio, quédate un momento con esto. Respira. Siente lo que sientes ahora mismo sin apresurarte a nombrarlo ni a resolverlo. Y si algo de lo que escuchaste hoy tocó algo real en ti, si hay una parte de ti que reconoció algo en estas palabras, no lo dejes pasar como si fuera otro video más. Ese reconocimiento es una señal. Escúchala. Si este contenido llegó en el momento justo para ti, compártelo con alguien que también lo necesite. Porque hay personas en tu vida que están en medio de su propio proceso de transformación y que tal vez solo necesitan saber que lo que están viviendo tiene un nombre, tiene una dirección, y tiene un propósito. Y déjame en los comentarios una sola palabra. La palabra que mejor describe lo que estás sintiendo en este momento de tu vida. Solo una palabra. Sin explicaciones.
Porque a veces lo más profundo no necesita ser explicado. Solo necesita ser reconocido. El camino hacia quien realmente eres ya comenzó. Y el hecho de que estés aquí, escuchando esto, en este momento exacto, es la prueba de que ya estás en él.